Muy buen día para todos. En esta oportunidad, pues para continuar con los temas de lo que es la cinemática de cuerpos rígidos, vamos a trabajar en esta ocasión pues con un modelado utilizando el programa de Modelus. En los días anteriores habíamos estado trabajando algunos ejercicios, pero pues para darle una continuidad a los mismos y ver cuál sería el comportamiento de estos problemas, y además pues también empezar a ver algunas nociones del uso de este programa de simulación, pues vamos a trabajar el ejercicio que habíamos realizado en días anteriores. Vamos a trabajar el ejercicio para simularlo. Vamos a empezar a hacer este ejercicio de comportamiento del 15.98. Este ejercicio pues me decía de que dos varillas están conectadas como se indica en la figura. Si el punto D se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 40 pulgadas sobre segundo, determinar la velocidad angular de cada varilla. Vamos a tomar esta figura y esta es la misma que vamos a desarrollar en el programa. Nos decía el problema de que se encuentra desplazándose con una velocidad de la velocidad D va a ser igual a 40 pulgadas sobre segundo. A ver si no reducimos esta velocidad para el modelado, pero esto lo vamos a ver ya directamente al momento de trabajar el modelo por la cuestión de la simulación. Puede ser a 4 pulgadas sobre segundo, según como lo vayamos a requerir, pero el objeto es trabajar esta geometría. Vamos a empezar con un desplazamiento, un X inicial. Si tomamos que X va a ser la distancia que hay desde el vértice de la pared hacia la izquierda, en función del tiempo, pues esta va a ser la distancia X dirigida hacia la izquierda. Entonces vamos a trabajar un X inicial igual a 0 y vamos a modelar esta figura. Inicialmente pues vamos a trabajar la barra DE y luego pues ver si nos da tiempo de trabajar la barra AB en conjunto con el sistema, ¿verdad? Entonces primero vamos a trabajar la barra DE. Para ello pues abrimos nuestro programa de Modelus. Esto pues es una parte complementaria de lo que hemos estado trabajando en ejercicios. Es para ver cómo es ya el comportamiento de movimiento de una manera dinámica. Aquí pues en nuestro modelo vamos a trabajar inicialmente un objeto. El objeto va a ser un origen. El origen va a estar con coordenadas 0 en X y 0 en Y. Y vamos a trabajar una escala inicialmente de 20 y 20. Entonces en esta primera parte de la esquina izquierda, pues esquina superior izquierda, tenemos las coordenadas. Estas les damos un punto inicial de 0, 0 y la escala de 20 y 20, ¿verdad? Entonces primero vamos a hacer eso. Aquí pues lo dejamos con el nombre de origen. Luego pues vamos a agregar otro objeto. El segundo objeto vamos a decir que es la parte inferior de la pared inferior. Vamos a trabajar la pared inferior. Esto va a ser por medio de un objeto geométrico. El objeto geométrico va a tener una coordenada de, inicialmente lo vamos a trabajar en X vamos a ver cómo tenemos nuestro problema. Tenemos 8 pulgadas, 9 pulgadas. Tenemos 25 pulgadas de longitud hasta el punto A. Vamos a tomar 30, agregando otras 5 pulgadas en este extremo, ¿verdad? Aquí vamos a agregar otras 5.
Esas 5 pulgadas adicionales son para tener un total de 30 pulgadas desde nuestro punto de origen hasta donde se encuentra el vértice de nuestras dos paredes, la pared vertical y lo que sería el piso, ¿verdad? Entonces trabajamos una coordenada de 30 en X. En Y podemos trabajar menos 0.5, una escala de 20, y aquí le vamos a poner piso. Con un espesor de 5 y es un segmento de recta. El origen, vamos a esto anclarlo a un origen, el origen que tenemos. Bueno, tenemos cierta inclinación, entonces lo que vamos a hacer es crear otro objeto geométrico. Vamos a poner este objeto geométrico con una coordenada x0 y una coordenada y menos 0.5, escala 20, y va a ser un punto, y le vamos a poner a este punto origen, piso, origen de piso, lo vamos a anclar al origen, y entonces este elemento que se llama piso lo vamos a trabajar a partir del origen de piso, entonces el cambio de coordenada de aquí va a ser 0. Tenemos entonces la parte del piso. Vamos a agregar ahorita la pared. Creamos un objeto geométrico. Vamos a colocar pared. La coordenada X va a ser bien 30. Bueno, la coordenada X va a ser 0. Y la coordenada Y va a ser... ¿Cuál es la mínima altura que necesitamos? Necesitamos 16 pulgadas de altura. Vamos a darle una altura de 20.5, escala 20 y 20. Va a ser un segmento de recta y va a estar anclada hasta donde termine el piso, y un espesor de 5. Bien, estos objetos tienen varias propiedades que se pueden ver. Aquí las vamos a eliminar. Aquí también eliminamos estas propiedades. Y tenemos aquí mi objeto. Recuerden que el origen va a estar a una altura de... El origen se encuentra a una altura de 0.5 por encima de donde está el piso. Esto es más que todo para tener... en realidad, pues el piso y la pared que colocamos acá pues son solamente para dar una representación visual un poquito mejorada. En realidad el movimiento del objeto pues va a ser dado por medio de puntos del diagrama del cuerpo libre del objeto, ¿verdad? Estos pues sería este punto que se denomina partícula. Clicamos aquí dentro de todo el sistema, y esta partícula yo le voy a colocar punto D, o solamente le voy a colocar D. Esta partícula va a tener unas coordenadas donde X va a depender del movimiento que vaya a tener mi objeto, ¿verdad? Entonces voy a colocar una velocidad inicial en X, que va a ser de 40. Es lo que me decía el problema, ¿verdad? 40 pulgadas sobre segundo. Entonces yo voy a dejar aquí solo velocidad inicial en X de 40. La posición X va a ser igual a esta coordenada total, que la coordenada total
sería desde este punto hasta este extremo, que es de 30 pulgadas. Entonces va a ser esta la posición inicial, va a ser 30 menos, va a ser igual, la ecuación x va a ser igual a 30, que es esta posición inicial, menos la velocidad inicial en x por el tiempo, porque esta velocidad es una velocidad constante. Entonces, mi ecuación va a ser 30 menos la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial de x por el tiempo, y a mi partícula que denominé D, la voy a ubicar con una posición inicial igual a mi valor x, que ya hice esta ecuación x, y para y la voy a ubicar en un punto 0, una escala 20 y 20, que es la escala que estamos trabajando, y voy a anclar este movimiento respecto del origen, y ya tengo acá el movimiento del punto D. Ahora, otra cuestión es de que este movimiento yo voy a trabajarlo para un tiempo, por ejemplo, de un mínimo de 0 segundos y un máximo, digamos, de unos 3 segundos, con iteraciones a cada punto 1 segundo. Entonces vamos a ver ahorita cómo se desplazaría esta partícula. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo. Entonces analizamos la partícula, damos aquí en simular y vemos que se desplaza. Si vemos la tabla de aquí al lado, tenemos que vamos a agregar un valor diferente a la tabla, un valor de x. Volvemos a simularlo y vemos que el desplazamiento se va dando desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a 3. Entonces, como tiene una velocidad de 40, para un tiempo como tiene una velocidad de 40 y estamos trabajando una simulación para un tiempo de 3 segundos, entonces x final va a ser igual a 30, que era la coordenada inicial, menos la velocidad inicial en x por el tiempo. Para un tiempo de 3 segundos, entonces x final va a ser 30 menos 40 por 3. 40 por 3 da 120, entonces x final es menos 90. Menos 90 pulgadas sería la distancia de x final. Entonces, como lo que no queremos es que salga de ese espacio de desplazamiento que teníamos acá, entonces le vamos a bajar la velocidad a 4. Si bajamos la velocidad a 4, entonces mi desplazamiento va a ser mucho menor, ¿verdad? Volvemos a simular para una velocidad de 4 y vemos que el desplazamiento es bastante menor. Este punto en rojo que tenemos aquí es el desplazamiento del punto D. El punto D se va a desplazar esa distancia en función del tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar el desplazamiento del punto E a partir del desplazamiento del punto D. Y eso ya lo tenemos al momento de que realizamos nuestro ejercicio. Vamos a regresar acá en
en nuestro ejercicio nosotros teníamos que la velocidad de E dependía de la velocidad angular del tramo DE, y la velocidad de E va a ser igual a mi ecuación de movimiento relativo. Entonces, si escribimos acá mi velocidad de E, la velocidad de E va a ser igual a la velocidad D más la velocidad de E respecto del punto D. Sabemos que la velocidad de E está en el vector J y la velocidad D está en el vector I. Sería, aquí pues lo estamos suponiendo de 4, ¿verdad? Para esta simulación va a ser 4 veces I negativo, ¿verdad? Esto más la velocidad del tramo DE por el radio que hay de E, el radio que hay de E respecto del punto D. Ahora, ¿cuál es esta velocidad angular? Pues nosotros, según nuestros conceptos de centro instantáneo de rotación, teníamos acá una proyección y por medio de esa proyección determinamos que la velocidad angular del tramo DE era igual a esta distancia. La velocidad angular DE va a ser igual a la velocidad que hay en el punto D dividido la distancia que hay del centro instantáneo de rotación al punto D. Eso entonces, como cambié mi velocidad de 40 pulgadas sobre segundo a 4 pulgadas sobre segundo, va a ser entonces 4 dividido dentro de 16. Entonces acá va a ser 4 dividido 16, va a ser 0.25 pulgadas sobre segundo. Esa es la velocidad angular de esta barra. Por lo tanto, yo voy a trabajar acá que mi velocidad en E para J va a ser igual a menos 4 más 0.25 de K como está a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativo por el radio de E. El radio de E sería de D hacia E, va a ser 16 en X, 16Y más 16J. Hacemos la multiplicación y la velocidad en J va a ser igual a menos 4I más K por I es igual a J. Entonces va a ser menos 0.25 por 16J. Y K por J es menos I, entonces es más 0.25 por 16I. Simplificamos, velocidad de E
en J es igual a menos 4i. 0.25 por 16 es 4, menos 4j más 4j más 4i, perdón, más 4i. Entonces vemos que esto se anula. Entonces mi velocidad en E para la dirección J es menos 4J, ¿verdad? Entonces esto se comprueba al ver acá mi gráfica. Como en este instante está a 4 metros, 4 pulgadas sobre segundo hacia abajo, y tenemos un ángulo de 45 grados. También en ese instante está la velocidad de E va a ser igual a 4 pulgadas sobre segundo hacia abajo para ese instante. Sin embargo, la ecuación va a ser esta expresión que tenemos aquí. Va a ser mi ecuación de velocidad de E, porque el radio va a ir variando en sus coordenadas y sus coordenadas J. Entonces lo que voy a hacer es generar una ecuación en función del tiempo. Mi ecuación en función del tiempo va a ser mi velocidad de E para J va a ser igual a la velocidad de en I más la velocidad E respecto de. Esto es lo que tenemos en esta ecuación. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, pero vamos a trabajarlo en función del tiempo. Como vamos a trabajarlo en función del tiempo, vamos a ver que vamos a necesitar ver la distancia que hay del punto D al punto E. La distancia que hay de D a E, la distancia de E va a ser igual a la raíz cuadrada de 16, que es la distancia en X. 16 al cuadrado más 16 al cuadrado. Entonces esto es igual a 2 por 16 al cuadrado. Entonces tenemos que sería 16 por la raíz de 2. Esa es la distancia que hay de la barra de E. ¿Por qué me interesa esto? Porque a partir de esta distancia y en función del tiempo, yo voy a tener que, por ejemplo, la posición inicial de la barra va a ser igual a 0. Por lo tanto, la posición Y inicial va a ser 16. Perdón, va a ser 16 por la raíz de 2. ¿Por qué? Porque inicialmente la barra va a estar completamente vertical. A partir de que se empieza a mover, la barra va a irse desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, su altura Y se va a ir haciendo menor y su distancia horizontal X hacia la izquierda se va a ir haciendo mayor. Entonces yo voy a dejar entonces que X yo ya hice una ecuación para X, ¿verdad? Donde yo decía que va a ser igual a X inicial más la velocidad D por el tiempo, donde la velocidad D, si lo traducimos, es igual a X inicial, que nosotros lo trabajamos en el programa como 30, ¿verdad? X inicial es igual a 30 pulgadas, y la velocidad D es menos 4 por el tiempo. Por eso tengo yo esta ecuación. Si vemos en nuestro programa, tenemos 30 menos la velocidad inicial en X por el tiempo. Lo mismo tengo que hacer para Y.
Entonces yo voy a decir que y va a ser igual a y inicial más la velocidad que tenga el punto E por el tiempo. Pero esta velocidad E va a ir variando a partir de esta ecuación. Lo que puedo hacer es trabajar y a partir de x. Como voy a hacer eso, voy a decir que y va a variar. Si yo tengo un instante de tiempo, yo voy a tener la barra aquí. Esta es su distancia. ¿Qué distancia es? 16 por la raíz de 2. Y tengo sus componentes. Su componente va a ser mi componente x y mi componente y. X, yo sé que es x inicial menos 4 por el tiempo. Pero ya tendría entonces una componente y tengo la hipotenusa. Por lo tanto, yo puedo encontrar la otra componente como y va a ser igual a 16 por la raíz de 2. Esto elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto es, a todo este término pues le sacamos raíz cuadrada. Y esto va a ser el valor de y. Entonces yo puedo decir que, bueno, 16 por la raíz cuadrada de 2 pues va a ser igual, aquí sería 16 al cuadrado por 2 menos x al cuadrado. Y 16 al cuadrado por 2 me da 512, por lo tanto y va a ser igual a 512 menos x cuadrado. A toda esa expresión le saco raíz cuadrada y esta va a ser mi posición de y para el punto E. Entonces esta ecuación es la que voy a utilizar en mi modelado. No necesariamente voy a tener que trabajar con la ecuación de velocidad, sino que voy a trabajar la ecuación solamente de la posición de y. Eso es para el modelado, ¿verdad? Pero sabemos que si necesitamos saber la velocidad del punto E para cualquier instante de tiempo, necesitamos utilizar esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de movimiento relativo. Entonces vamos a trabajar esta expresión. Bien, ya teniendo esta ecuación lo que nos va a dar es el x, pero es la distancia x que hay desde el vértice entre el piso y la pared. Pero se recuerdan que yo tengo el x referido desde el origen, o sea que tiene un x inicial, y esto, velocidad por el tiempo, es lo que me daría el x que yo tengo en esta ecuación. Entonces aquí en esta ecuación este valor x es igual a la velocidad d por el tiempo. Entonces esto para que no nos olvidemos, entonces al final y va a ser igual a la raíz de 512 menos la velocidad d por el tiempo al cuadrado. Y ese es esta es la ecuación que nosotros vamos a ingresar en el programa. Vamos al programa y yo voy a crear un nuevo objeto. Este objeto va a ser igual a el punto E. Le voy a colocar una coordenada de 30 en X, una escala de 20 y 20. Lo voy a anclar al origen y el valor de Y que va a tener ese punto va a ser igual a la raíz cuadrada.
seleccionamos acá raíz cuadrada de 512 menos la velocidad inicial de x por el tiempo al cuadrado, y esa va a ser mi ecuación. Aquí pues guardamos, y este valor es el que le voy a asignar aquí, allí. Entonces este va a ser el punto E. Voy a colocar un color azul y vamos a ver ahorita en la simulación cómo se vería ese movimiento, ¿verdad? Vemos el desplazamiento de mi objeto, ¿verdad? Al final lo que voy a hacer es unir estos dos puntos con una recta, un segmento de recta. Bien, vamos a unir con el segmento de recta. Vamos a animación, en objetos, perdón, y seleccionamos objeto geométrico. Este objeto geométrico va a tener una coordenada va a ser un segmento de recta. Vamos a decir que esta es la barra de E. Vamos a trabajarlo en rojo, un espesor de 5, escala igual la escala que hemos estado trabajando para todo, 20-20. Y lo vamos a anclar al punto D. Las coordenadas que va a tener van a ser en la coordenada X. Como este segmento viene del punto D, va a ser relativo, entonces vamos a colocar X de la barra, va a ser igual a la velocidad inicial de X por el tiempo, y el Y de la barra va a ser la misma Y que tenemos de mi objeto, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta barra y en X le colocamos X de la barra, y en Y le colocamos el valor Y que nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí guardamos y vamos a ver la simulación. En la simulación vemos este movimiento. Y ahí ya tendríamos el movimiento de mi sistema. Bien, aquí tenemos nuevamente el programa. El programa se me congeló al momento de hacer la simulación. Eso pues generalmente pues ocurre cuando hay algún error al momento de operar alguna raíz cuadrada y ese tipo de cuestiones. Entonces siempre procuren guardar el programa ahí sí que de manera muy regular, para que si ocurriera algún error en el cálculo pues se pueda desarrollar. Acá pues no sé exactamente dónde puede haber algún tipo de error, pero vemos que el modelado hasta donde va sí está adecuado, ¿verdad? Aquí estamos trabajando. Vamos a trabajar, tal vez aquí sea más por cuestión del tiempo, ¿verdad? Vamos a trabajar tal vez un tiempo de unos 3 segundos. Para que solamente calcule hasta un tiempo de 0 hasta 3 segundos. Y veamos a ver si nos sigue respondiendo bien. Vemos que hasta ahí se desplazó mi sistema. Y sí, aquí pues aquí está trabajando bastante bien. Vamos, cuando la posición es igual cuando el tiempo es igual a 0, la posición de X está en 30, y para el tiempo de 3 segundos ya se desplazó a 18 y bajó mi punto E, y aquí está mi punto
mi punto D. Podemos agregar algún texto acá. Por ejemplo, voy a agregar acá un texto que le voy a poner el texto de, digamos, TD. Y lo voy a anclar al punto D. Vamos a editar el contenido de ese texto. Va a ser, digamos, el punto D. Vamos a trabajar en rojo y ahí. Entonces volvemos a generar mi movimiento de barra y vemos el desplazamiento de mi barra para este movimiento. Bien, ahora teniendo ese desplazamiento de mi barra, pues podríamos ampliar el tiempo, podríamos ampliar tal vez para unos 5 segundos. Veamos, para 5 segundos. Así se va comportando el movimiento. Aquí pues podemos agregar también un texto para el punto E. Vamos a anclar al punto E. Vamos a trabajar en azul. Y ahí tenemos el movimiento de la barra del ejercicio que nosotros desarrollamos. Y pues adicionalmente pues podríamos agregar ahora la otra barra. Esto pues para qué nos sirve, pues más que todo para ver cómo es el comportamiento del movimiento de un sistema que nosotros tengamos para analizar. Esto pues puede utilizarse para movimiento vibratorio, para movimiento de cuerpos rígidos como este ejemplo, también para movimiento de partículas. Aquí tengo por ejemplo otro modelo. Este es un modelo de un sistema de poleas. Como les digo, pues es cuestión de estar trabajando el mismo, ¿verdad? Agregando objetos y demás para poder tener una simulación de algunos ejercicios, ¿verdad? Que tengamos nosotros que trabajar. Acá por ejemplo tengo el movimiento de estas poleas. Es una representación de un ejercicio de movimiento dependiente. Vamos a ver si tengo por aquí algún otro modelo. Bien, aquí tengo este modelo de movimiento de tiro parabólico. Bien, este tipo de modelos los presento aquí en el curso porque en determinado momento pues podríamos trabajar algunos de los ejercicios que ya hemos resuelto o algunos de laboratorio y demás para simularlos, para ver cuál es su comportamiento ya en función del tiempo. Y pues este era lo que quería mostrarles en esta clase. Espero que pues pueda ayudar a resolver algunas dudas, ya sea en el uso del programa o también en lo que es los conceptos que hemos estado viendo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.